11 de la mañana, 2 minutos en todo el país. Bienvenidos a una nueva hora de éxitos y bienvenida, Cintia, ¿cómo va? Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien, vos? Bien, bien. Yo veía los primeros micros de manga corta y ahora ya están todos. ¿Viste? Sí. Recién justo fuera del aire hablábamos un poquito de las temperaturas y de que increíblemente hay gente que le gusta el frío, pero vamos a respetar todas las opiniones. Lo que sí que hay que abrigarse un montonazo. Sí. No queda A otra. mí no me gusta, pero bueno. No, yo no voy a respetar el Acá opinión somos del otro. los tres igual, en este sentido coincidimos los tres de que No, aguante bancamos el el verano. verano. Pero bueno, estamos para hacer una nueva edición de Apuntes de Derecho, es la cuarta. ¿Es la cuarta? Iniciamos mayo con la cuarta edición de Apuntes de Derecho, con un tema que generó mucha repercusión en las redes sociales, la gente se copó, empezó a votar las encuestas. Accidentes de tránsito. Accidentes, Te lo sí. dejo a vos. Bien, se me ocurrió por ahí cerrar primera parte de los micros con accidentes de tránsito porque, como les dije al principio, mi idea siempre fue traer temas de la vida cotidiana, temas diarios. Y la verdad, si vamos a, como hicieron ustedes en las encuestas, si vamos a los números, ¿quién no sufrió un accidente de tránsito? ¿Sí? Desde como peatón, una bicicleta, moto, auto, hasta en un colectivo, transporte público, ¿sí? Lamentablemente es algo que no nos es ajeno, como el resto de los temas que fuimos tratando. Para arrancar, antes de meternos en lo que es la parte legal, que por ahí a mí me compete, vamos a hablar un poco de números. Sabemos que Argentina tiene uno de los índices más altos de muerte por accidentes de tránsito. Según estadística, yo sigo, a Luchemos por la Vida, en el 2019 se morían casi 20 personas por día de accidentes de tránsito, estamos hablando de más de 6.000 personas al año, ¿sí? Ni hablar de, aparte de los heridos y los millonarios, claro, los gastos y todo el resto, ¿no? Si bien después vemos que baja en el 2020, 2021, no se debió a la educación vial, sino al fenómeno de la pandemia que hizo que se redujera la circulación, entonces por eso bajan las estadísticas. Pero no nos vayamos de foco que somos un país con uno de los índices más altos de mortalidad por culpa de los accidentes de tránsito. Así es la principal causa de muerte en nuestro país en menores de 35 años. Está pasando mucho los fines de semana acá en Rafaela. Y y últimamente, ¿viste? Sí, muchos jóvenes perdieron la vida. Muchos jóvenes. Entonces, es la principal causa de muerte en menores de 35 años, o sea, en los jóvenes del país. Y la tercera en el país, ¿sí? Lamentablemente es algo que, como en todos los aspectos de la vida hay que educar, también hay que educar en educación vial, también en seguridad vial. Es muy importante. Porque estamos hablando de gente que se muere, o sea, estamos perdiendo vidas, no es un reclamo, como podíamos haber hablado antes, de alimentos. No, acá estamos hablando de algo que no tiene vuelta atrás. Entonces, antes de meternos en el tema de lleno, hagamos una aclaración de que lamentablemente en nuestro país le falta mucho en materia de seguridad vial, ¿sí? ¿Qué es un accidente de tránsito? Bueno, nosotros tenemos la ley nacional de tránsito, que está vigente, que define, ¿sí?, por así decirlo, accidente de tránsito, como todo hecho que produzca un daño a cualquier persona o cualquier cosa, ¿sí?, incluye animales también, por ejemplo, que sea como consecuencia de la circulación vehicular de cualquier tipo de vehículo. No solo, como mencioné antes, motos, autos, camionetas, sino también, por ejemplo, estructuras viales, ¿sí?, que estén construyendo, concesiones viales, ¿sí?, todo cuanto fuera causa del tránsito vehicular. A raíz de esos accidentes vamos a encontrarnos con un responsable, ¿sí? Es decir, surge la responsabilidad civil. En nuestro derecho, esa responsabilidad civil es objetiva, es decir, le corresponde al titular, al dueño del vehículo y al que hacía uso de ese vehículo. El titular y el conductor son las personas que van a tener que responder por los daños que causó su vehículo. Claro. ¿Sí? Ellos responden, así como respondemos por los daños causados, por ejemplo, por nuestros hijos o nuestras mascotas. También respondemos por los daños que causamos. Yo como dueña de un auto que es mío, pero conducido por otro, también debo responder, ¿sí? Hay cuestiones en donde esa responsabilidad
se va a ver eximida, que son casos especiales, como puede ser la fuerza mayor, o puede ser la famosa transferencia, o yo ya no era titular dominial, bueno, deberé probar si no tengo la denuncia de venta, que yo no era la dueña. También ese es otro tema. En nuestro país por ahí no se hacen las transferencias enseguida, no tenemos la costumbre de hacer las denuncias de venta. Entonces después nos encontramos con que hay un accidente y yo sigo siendo titular de un vehículo que vendí hace un año, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos ese recaudo también, boleto de compra-venta, denuncia de venta, porque pasa mucho más de lo que pensamos, que la otra persona nunca presenta la transferencia, nunca se hace realmente la transferencia, o sea, sigue figurando a mi nombre. Y yo tengo que después llenarme de trámites y papeleríos para demostrar que yo no era la dueña de ese auto. Entonces, en un primer momento va a responder el dueño y el conductor, ¿sí? Como te decía, se puede eximir de responsabilidad diciendo, no, yo no soy más la dueña, fue una causa de fuerza mayor, el auto me fue robado, bueno, tenemos un montón de cuestiones, incluso la culpa concurrente, ¿sí? Cuando la culpa también, o sea, es de los dos involucrados, o la culpa es toda del otro, venía en contramano, venía sin luces, ¿sí? Hay distintas cuestiones que hacen que la responsabilidad vaya cambiando. Pero, en principio, dueño y conductor van a ser los responsables según nuestra ley, ¿sí? Hasta ahí estamos clarísimos, a pesar de las diferentes variantes que mencionaste recién. Sí, después, bueno, vamos a ver cada caso puntual qué es lo que ocurre. Una vez ocurrido el accidente, ¿qué es lo que tenemos que nosotros repararle a la persona que sufrió ese accidente? Tenemos que repararle el daño que le causamos. Pero no solamente le causamos un daño en su persona, sino también que le podemos haber causado un daño en todo su entorno laboral, porque no pudo seguir trabajando, en su entorno familiar, porque pudo haber perdido un familiar. Es una reparación que se conoce como integral, ¿sí? Yo le tengo que reparar y tratar de que esa persona vuelva al estado que estaba antes del accidente. Si no es posible, bueno, reparar de la mejor forma, ¿sí? Yo tengo que reparar de forma integral el daño que se causó a esa persona. Dentro de todas las distintos rubros que yo tengo que indemnizar, tenemos los más conocidos, que son los daños materiales. Tenemos, bueno, la incapacidad sobreviniente. Si a la persona le quedó alguna incapacidad, alguna secuela por ese accidente, también debo indemnizarle eso. La desvalorización que sufre mi auto a raíz de un choque, los gastos, si yo tuve gastos médicos, gastos de traslado, ¿sí? No pude seguir usando mi auto, tuve que pagar remis, daño moral, ¿sí? Incluso acá se ve mucho sobre si hay una muerte, una pérdida, ¿sí? De una persona. En este caso lo van a reclamar sus herederos, que es lo que vimos en la clase. Sí, el micro pasado, ¿sí? Entonces, lo que se trata es hacer una reparación integral de todos los daños que sufrió esa persona. Siempre que nosotros vamos a sufrimos un accidente, tenemos pasos a seguir. El primer paso es hacer la denuncia ante el seguro. Nuestra ley nos dice que son 3 días, 72 horas, ¿sí? Generalmente los seguros tienen un 0800 para llamar fuera de horario comercial, tienen, o como las prepagas, por ahí tienen un número de horario comercial y un 0800 para llamar fuera del horario comercial. Bueno, ese es el plazo que la ley dice que hay que denunciar de nuestro seguro. Así sea, que nosotros, no sé, no se nos haya hecho nada en el auto, que la culpa sea del otro, o lo que sea, siempre hagan la denuncia en su seguro, ¿sí? Sobre todo para ustedes quedar amparados, ¿sí? Porque después viene una persona, hace una denuncia en su seguro y es distinto a lo que yo denuncié, ahí va a haber un litigio. Si yo no denuncié nada, ¿sí? Va a haber un vacío, como yo no denuncio nada en mi seguro. Entonces siempre, por más que sea una pavada, o por más que digan, bueno, no pasa nada, no un rayoncito, igual ustedes vayan a su seguro y hagan la denuncia con la mayor cantidad de datos posible del otro vehículo. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es el proceso? Vamos a suponer que hay un accidente, yo quiero hacer esta denuncia a mi seguro. ¿Qué le tengo que contar? ¿Qué le tengo que mandar? Si hay un accidente en donde no hay personas heridas, seguramente va a venir la policía, va a venir la GUR, los guardas, los que se haya llamado,
y pueden hacer un acta que después te hacen ir a buscar a la comisaría, en donde figura que en tal fecha, hora, lugar, hubo un accidente de tal y cual manera entre este vehículo y este otro, los datos de los conductores figuran en ese acta y te aclaran que no hubo personas lesionadas, ¿sí? Al no haber personas lesionadas es un trámite administrativo entre los dos seguros, se determina quién tiene la culpa, si es de uno de los dos, y bueno, se resuelve dentro de lo que es el seguro, ¿sí? Cuando hay personas lesionadas ya se involucran otros ámbitos, porque si la persona tuvo que ir al hospital, ya tenemos otros daños. Pero vamos al caso clásico de que me chocó, me rompió una óptica, el espejito, lo que sea. Bueno, denuncian cada uno de los seguros con esa constancia de la policía. 72 horas, perfecto. Nuestra ley dice que es obligatorio tener el seguro de responsabilidad civil contra terceros. Es decir, yo puedo tener el seguro que yo quiera. Yo puedo tener seguro contra todo riesgo, contra robo, contra incendio, contra granizo, el que yo quiera. Pero sí o sí tengo que tener un seguro contra terceros. Es decir, que si yo provoco un choque, a ese tercero lo tengo que tener cubierto. ¿Sí? Eso es una obligación para circular. Tener el seguro para poder cubrir a terceros en caso de un accidente, ¿sí? Eso es una obligación para poder circular. Sigamos con el caso. A ver, vamos a los seguros. No se ponen de acuerdo, no se arregla. Bueno, se sigue a la instancia judicial. También, como hablamos nosotros en otros micros anteriores, tenemos la mediación en nuestra provincia. Entonces, bueno, vamos a ir a un proceso de mediación prejudicial en donde se va a sortear un mediador y las dos partes, tanto uno de los damnificados, por así llamarlo, con el otro lado va a llamar al dueño del auto, al conductor, si no era la misma persona, y a la empresa compañía de seguros. ¿Sí? Todos, que son los que tienen que responder, van a ir a la mediación y deben ser citados a la mediación, ¿sí? Cada uno con su abogado. Después, bueno, si se acuerda, buenísimo. Si no se acuerda, se va a lo que es el juicio de daños y perjuicios, ya en un tribunal civil con un juez, y ahí seguirá el procedimiento de cualquier otro juicio, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el plazo que yo tengo desde que desde que sucede el accidente o el choque? Tengo 2 años para iniciar este reclamo judicial, ¿sí? Este reclamo judicial lo puedo hacer por una mediación, como es obligatoria. Yo iniciando la mediación, dentro de los 2 años, ahí estoy cumpliendo con el plazo legal. ¿Sí? No es que hay que hacer el juicio dentro de los 2 años. Yo iniciando la mediación, que es obligatoria en el plazo que me establece la ley, que son 2 años, ya estás dentro de la ley. Sí. Entonces, también es eso, muy importante que no dejen pasar el tiempo. Uno dice 2 años es un montón, pero no, chicos, 2 años no es nada. Lo vemos todo el tiempo. 2 años no es nada, a veces te tardan 2 meses para hacerte un presupuesto, 3 meses para contestarte desde el seguro, y así. Sí. Entonces, no dejen pasar el tiempo, porque si no se pierde la posibilidad de reclamar. ¿Qué pasa si una de las dos partes no tiene seguro? Y es un problema. En la práctica, a mí me pasó con un choque que no tenía seguro, y lo tuvimos que pagar nosotros, porque la persona no solo no tenía seguro, sino que tampoco tenía ni siquiera el auto a su nombre, y no tenía trabajo, y es una situación en donde, a ver, si yo me pongo a iniciar el juicio contra el conductor y contra el dueño registral del vehículo, sí, pero después está en cada uno seguir cada paso, ¿no? Vos tenés acciones, seguís reclamando contra quien corresponda, pero lamentablemente en la práctica uno quiere arreglar el auto, sí. Entonces te encontrás con que ¿qué haces? Y ese proceso puede llevar mucho tiempo. Claro. Y no, claro. Sí, recién hablábamos cuántos años lleva un juicio, muchos años. Igualmente, aunque uno esté en juicio o esté en pleno proceso de mediación o no haya empezado, siempre se puede llegar a un arreglo, ¿sí? No hace falta decir, no, yo quiero ir a juicio y quiero... Si uno tiene intenciones de arreglar y quiere realmente llegar a un acuerdo, lo puede hacer en cualquier instancia, no hay problema. Decir, mira, se están por cumplir los 2 años, en vez de iniciar la mediación, vamos a tratar de llegar a un acuerdo, ¿sí? Acá tiene mucho que ver, como siempre, los abogados,
vamos a tratar de llegar a un acuerdo para evitar un juicio que puede tardar años. Después, bueno, cada parte sabrá si quiere o no quiere, pero las partes pueden llegar a un acuerdo. No hace falta que siempre lleguen a juicio. Lo importante es al menos conseguir los datos de la otra persona, porque han existido un montón de casos que se escapan. Que se dan a la fuga. Y no pueden, ¿cómo haces? No sabes ni quién es el que te chocó. No, pero por eso les digo, uno lo tiene tan normalizado. A veces estás estacionado en el centro y cuando te subís al auto te encontrás con que tiene un rayón, tiene un espejito caído, tiene un bollo que se lo hizo alguien y se fue. Entonces, uno dice, ay, es una pavada, es un rayoncito. Sí, pero ese rayón le sale 10.000 pesos a la persona. Sí, ese espejito le sale 50.000 pesos. No es una pavada. Y si vos tenés seguro, Dejale los datos en un papel. por lo menos, exacto. Por Tal lo cual. menos, a ver, estás enfrente de un local, mirá, pasó tal y tal cosa, te dejo un papelito por si viene el dueño del auto. Si vos tenés seguro, no lo vas a pagar, no lo vas a pagar vos del bolsillo. Sí, mal, piensan eso capaz. Que lo pagan, lo tienen que pagar ellos del bolsillo. Ujú, ¿sí? Lo Y paga el no, seguro. no sacás nada de tu bolsillo. Es un simple trámite. Por nomás eso que hay que justamente es obligatorio el seguro y uno está tranquilo teniendo ese seguro. Porque vos a lo sumo el único trámite que haces es ir hasta el seguro, haces la denuncia de siniestro y te desentendés. Tal cual. Ya está, que se arregle la otra persona. Porque vos estás cubierto, para eso justamente es el seguro. Pero pasa mucho eso. Y la gente por ahí no se da cuenta. O sí, pero qué sé yo, mira para otro lado. Son pequeñas acciones que hay que empezar a cambiar el chip y por eso falta mucha educación vial. hacer. Ujú. Mucho respeto, poco respeto al peatón o a las bicis, ¿no? Esta es una ciudad que tiene muchas bicis, los chicos se mueven mucho en bici. Sí. A mí a veces me da un poco de miedo hasta por mi hijo, que va en bici a la escuela. Falta mucho de educación, respeto. Pero bueno, no podemos seguir mirando por otro lado. Los números son terribles. Sí, después por ahí hay accidentes que no son graves, pero no sé, la cantidad de gente que abre la puerta sin mirar si viene alguien Exacto, atrás es un montón. Vos vas Sí. en moto o en bici, como dijiste recién, Sí, que le puede pasar a chicos y tienen que andar esquivando porque abren la puerta como si estuvieran solos en la calle. Sí. Y de eso hay un montón. Y bueno, eso también, a ver, imagínate, vos venís en bici, o te cierra un auto que no te ve, o te abren una puerta y también si te provocan un daño, imagínate, te rompen la bici, eso también tenés que cubrirlo. Si vos lo causaste al daño, lo tenés que cubrir también. Así te parezca una pavada, es una bici que se torció un poco la rueda, sí, bueno, pero esa persona no puede Claro. seguir yendo a trabajar, o este chico no tiene que ir a la escuela. Entonces hay que cubrirlo. A todos los daños que causamos, tenemos que cubrirlo. Ujú. Bueno, clarísimo. La importancia de tener seguro, de llamar Sí, al páguenlo seguro. todos los meses. Yo tengo una agencia de seguro. Sí. Ahí está. Vienen, no pagaron un mes, pero al mes siguiente chocaron. Ah, se acordaron que tenían que pagar el mes Claro. siguiente, el mes anterior. No, hermano. Yo lo tengo con tarjeta de crédito, entonces me Claro, olvido. ya está. Pero pasa mucho eso, mucha inconsciencia. Sí. Sí. O voy y te pago 3 meses todos juntos. Claro, porque chocaste igual, porque si no ni Si aparece. no pasan 6 meses, y chao. Olvídate. No, es muy importante tener ese. Y tampoco no es algo inaccesible. No, hay Seguro de contra todas. terceros, Ah, sí. hay muchos planes, sí. Sí, hay muchas opciones. Y aparte, la ley te lo exige. Vos para circular tenés que tener el carnet de conducir, tenés que tener el seguro, no es algo opcional. ¿La tarjeta verde también o no? La tarjeta verde si sos titular y si no, bueno, ahora Azul. son del mismo color todas, Ah, sí. que Sí. me enteré ahora. Son todas del mismo color, pero tarjeta para autorizados, si sos autorizado a circular, tenés que tener la tarjeta de autorizado por los titulares del auto. Y no vos como titular con tu cédula de titularidad. Importante lo que dijiste al principio. Vamos a suponer que yo manejo el auto de, no sé, de mi papá Claro. y choco, los responsables somos los dos. Él Los como dos. titular y yo como el Exacto. autorizado a manejar. Sí, y el seguro. Y el seguro. Y el seguro, ¿sí? Que es lo que se conoce como, viene como citado en garantía, sí, es la garantía. Los 3 van a ser citados en un hipotético caso de mediación o juicio. Se ve mucho en motos que no hay con seguro. En auto ya es como que está más estandarizado que Sí, tienen sí. que tener, pero no se puede pasar de las dos maneras, ¿no? Sí, Pero en la moto hay bastante sin seguro. sí. Motos también hay muchos en la ciudad y también. Y eso que son Eh, accesibles, como dijo Maru, la verdad que un seguro de moto hoy en día lo puede pagar Sí. casi cualquiera. Sí, aparte como te digo, te exigen seguro contra terceros, no todo riesgo que por ahí son los más caros. Ujú.
un básico contra terceros para cubrir a la persona que le pase algo. Así es. Bueno, vayan a hacer. Si no tienen, vayan a hacer. Sí, eso. vayan a mi Vayan a casa. Después, Lincoln claro, 854. les pasa el contacto acá a Maru Claro. y van a hacer el seguro. Sí. Bueno, Cintia, ¿algo más que quede pendiente? No, es un tema que da para hablar mucho. Bueno, para consultas por privado, Para consultas ¿a dónde vamos? Brown 121 o 505 140 al estudio. Perfecto, pueden revivir el micro en los 40 Rafaela, queda guardadito en Spotify y en YouTube. María, ¿nos vamos a una pausa? Así es. Musiquita, tanda y volvemos con más en algo así.